por la costa norte de nuestra isla y sobre los techos de Aguada, conversamos con el señor Jorge Vale Torres, el cual cultiva uvas en el techo de su casa. Este es un innovador proyecto de cultivo de uva y no son uvas playeras, son uvas de mesa. Sí, como las que usted compra en el supermercado. ¿Le parece increíble? Pues aquí le mostramos todo el proceso. Nos encontramos en Moca, donde el señor Vale ha convertido su techo a uno verde para la producción de uvas, así mismo como lo oyen, uvas en Puerto Rico. Hola, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por su invitación. Cuéntenos de qué se trata este proyecto de techos verdes en su hogar y uno de uvas, que es algo tan innovador aquí en Puerto Rico. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros comenzamos ya hace tiempo a empezar las posibilidades de que se pudiera sembrar y producir uva en Puerto Rico, porque siempre ha habido un mito de que la uva no se da en Puerto Rico y esa es la creencia de la mayor parte de la gente. Pero sabiendo que nosotros vivimos en un país que es un paraíso por nuestro clima, pues sí había la posibilidad de que se pudiera hacer y averiguamos que ya se había hecho un experimento en los años 70. De hecho, yo estuve allí en esa época de producción de uva en Puerto Rico, con el propósito de vender a los mercados y de producir vino. Esto se dio en el área de Juana Díaz. En el área de Juana Díaz, exacto. Y ellos allí, en el 1970 por ahí. ¿y usted estuvo en esos años viendo el proceso o usted fue ahora y para ver cómo se da ese proceso? No, fui en la época donde estaba el experimento como tal. Quiere decir que desde ese tiempo ya usted venía en mente hacer un proyecto de uvas en Puerto Rico. Sí, y comenzamos a conversar sobre el proyecto. El agente agrícola que había en Moca en ese entonces y que hace poco se retiró, se llama Juan Vera. Y ya pues él había visitado el proyecto y siempre le gustó la idea de la siembra de uva y empezamos a conversar y eso y a buscar información. ¿Y cómo comienza este proyecto? ¿Hace cuántos años usted está aquí? Hace aproximadamente 2 años que se comenzó el proyecto. ¿De dónde sacaron la semilla? La primera semilla se consiguió en California, en Estados Unidos. ¿Y cómo comienzan? ¿Comienza por parte, con ayuda del Departamento de Agricultura o empieza solo a hacer todo el proceso? Primero se pensó en el diseño de cómo se iba a sembrar todo lo más que se pudiera en el techo de la casa. Y entonces se diseñó el proyecto, lo hicimos nosotros mismos, en base a las medidas que teníamos, para que fuera un cultivo intensivo, porque la idea era que fuera una microempresa. Sí, y que cualquier persona lo pudiera desarrollar en su casa. Entonces lo fueron desarrollando por etapas. Sí, por etapas. Cultivaron las primeras uvas y después fueron a otro. Sí, comenzamos a nivel experimental. Cuando vimos que sí producían y bien en nuestro clima, porque nosotros tenemos muchos microclimas en Puerto Rico, pues seguimos añadiendo. ¿Y cómo usted dice que tienen diferentes variedades de uva? ¿Y cuántas variedades de uva tienen? Tenemos aproximadamente unas 16 plantas ¿Y de variedades diferentes. ¿Qué variedades? Sin semilla. Tenemos variedad con semilla y sin semilla. La mayor parte son sin semilla. Y tenemos los diferentes colores de uva. ¿Y estas las siguen reproduciendo cómo? Las vamos reproduciendo por esqueje para suplírsela a las personas que están interesadas en hacer proyectos iguales. Explíqueme el proceso de esqueje. El proceso de esqueje, si observamos aquí en la planta, este es el cordón y de aquí es que sale el esqueje, que es donde se produce la fruta. Para la poda lo que hacemos es lo siguiente. Contamos lo que se llaman los nudos. Los nudos son esta parte donde salen las hojas. ¿Lo ves? Estos son los nudos. Y entonces contamos los nudos de la planta, sí, que sale del cordón. Contamos 1,
contamos 2 y en el próximo damos el corte. Y ya tenemos material para propagación de la planta. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ok, entonces podamos completo el esqueje, que ya sería un esqueje. Desde aquí contamos mínimo 4, pero si quedan cortos, usamos una medida de aproximadamente 1 pie. Y entonces lo cortamos de esta forma, para que haya una diferencia, que se sepa que esta es la parte que va para abajo y esta es la parte que va hacia arriba. Se podan todas las hojas, aquí se le pone hormona y entonces se siembra en el medio húmedo. Y aproximadamente en un mes debe de tener raíz. Ya una vez hecho este proceso, ¿cuándo nosotros podemos cosechar uva? Aproximadamente la proyección es a los 2 años, pero hay veces que la planta, de acuerdo a la variedad, se adelanta y comienza en 1 año a producir. No es mucho, pero comienza a producir. ¿Y cuántas veces al año podemos tener cosecho? Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en los países fríos solamente es 1 vez al año. Pero aquí en Puerto Rico, como nosotros tenemos un clima estable prácticamente en todas las estaciones del año, pues podemos cosechar en diferentes épocas del año y muchas veces, dependiendo de la variedad, prácticamente todo el año. ¿Y cómo sabemos cuándo está la uva ya ready para cosecharla? Cuando ya ha madurado completa, porque los ramilletes de uva no maduran ni todos a la vez, ni todo el ramillete, hablando de uno solo, maduran todas las uvas a la vez. Algo bien interesante es que la uva, después de cosechada, no madura. Si la cosechan antes de estar madura, no va a madurar, se daña Se daña el ramillete. Sí. Y en el espacio que usted tiene aquí, ¿cuántas libras se pueden cosechar de uva? Bueno, con la cantidad de plantas que hay, en base a las proyecciones, podemos cosechar más de 1000 libras. 1000 libras Por cosecho. O sea que durante el año serían más. ¿Y cómo usted ve la competencia con el mercado que viene de fuera? ¿Ustedes entienden que pueden igualar el precio de la uva de aquí de Puerto Rico con el que viene de afuera? Sí, se puede. Y realmente en el mercado de la uva, yo diría que a nivel internacional no hay competencia. Todos los países que han entrado en la industria de la uva, ninguno ha fracasado y todos están comercializando sus producciones. Y es lógico, porque en los países mayormente el que se está cultivando, por lo del mito que expliqué primero, es en climas fríos. Ellos solamente tienen un solo cosecho al año por obligación. El clima no les permite más. Entonces, en Puerto Rico y en los países que tienen nuestro clima, se puede cultivar todo el año, porque no tenemos ese frío violento. Aquí ustedes no utilizan ningún tipo todo lo que utilizan es orgánico. Prácticamente todo lo que hacemos es orgánico, porque lo que usamos no se siembra en tierra, la sembramos en tiesto con una mezcla de composta. Y su finalidad también es que otras personas, ¿verdad?, vayan creando conciencia de que se pueden sembrar las uvas aquí en Puerto Rico en techos verdes para tener diferentes agricultores para un gran cosecho de uvas. Sí, esa es la idea, que son microempresas que puede tener a nivel familiar las personas y cuyo propósito que la pueden usar para consumo propio y adicional para la venta, para suplir a los supermercados. Ustedes están comenzando con algunos talleres, si hay alguna persona que se interese en tener un tipo de cultivo en su casa. Bueno, lo que hemos hecho con las otras personas que han comenzado ya, que ya tenemos 6 personas que han comenzado, el primer adiestramiento se lo hemos dado aquí, porque ellos pues desconocían y entonces pues le damos un adiestramiento básico para que ellos comiencen, tanto a nivel de estructura y que comprendan por qué ese tipo de estructura
y en cuanto al cultivo. En cuanto al Departamento de Agricultura, ¿ellos los incentiva de alguna manera? Ahora mismo ellos se están dejando llevar por un reglamento, de acuerdo a la reunión que tuvimos en Mayagüez con el director regional, y nosotros, pues, si no tenemos una cuerda de terreno, no cualificamos. De hecho, eso es una idea equivocada, porque en los proyectos de techo verde es difícil que cada persona tengan una cuerda o más. Son personas, la mayor parte de los que están interesados en producir proyectos idénticos a estos, porque para comenzar es más fácil el cultivo de la uva en un techo de una casa que en el terreno si es por cuerda. Por cuerda pues ya conlleva otras cosas que no hay que hacer en un techo verde. ¿Como cuáles, por ejemplo? En la tierra hay que combatir plagas, ciertas plagas del terreno. Aquí, para empezar, ya nos economizamos eso. Hay que hacer estudios de la tierra, de los componentes de la tierra donde se va a sembrar. Hay que preparar el terreno y ahí ya tienes una inversión grande comenzando. En el techo no hay que hacer nada de eso, es sencillamente comenzar la construcción de los llamados trenes, que son las estructuras que hay de metal para soportar las plantas. Y una vez ya están las siembras, usted vuelve y remueve, porque en fincas hay que remover terreno y volver a resembrar. ¿Usted no remueve plantas? No, aquí no hay que hacer muchas cosas de lo que hay que hacer en una finca. Por ejemplo, cuando hablamos de remover, me imagino que te estás refiriendo a que hay que volver a resembrar plantas nuevas. Estas plantas duran 40 años a la vez que se siembran. O sea, no hay que volver a sembrar plantas de uva, porque si yo tengo ya 68 años, no creo que vaya a durar 40 años más. O sea que ese problema se acaba, porque esto es un cultivo permanente. Sí, y pasará de familia en familia. Y en cuanto a los esquejes, cuando usted saca esquejes, ¿los vende para los otros proyectos que están comenzando? Sí, estamos produciendo las plantas. Ustedes están en el proceso de producción de planta y se lo suplen a otros que están en el mismo de techo verde. Exacto. En la producción de uva. Sí, estamos haciendo eso. ¿Y podemos probar las uvas? Sí. Ya tenemos Ya tenemos. ¿Cómo sabemos cuándo está madura, que ya la podemos cosechar? Usando uno de los procesos, usando el proceso, usando un instrumento científico de laboratorio que se usa para saber cuándo ya está el ramillete listo para cosecharlo. Y el método antiguo, que es el manual, cogiendo una uva del ramillete de la parte de arriba cuando ya uno ve que tiene el color de madurez y la prueba. Si está dulce, entonces pasa a la parte de abajo del ramillete al final y busca una que sea similar a esa que probó en el color y la saca y la prueba. Si las dos están dulces, entonces se supone que ya está el ramillete en su punto y se cosecha cortándolo con una tijera. No se puede arrancar porque es duro. Es fuerte donde está puesto en la planta. En los proyectos que usted me mencionó antes de los techos verdes, usted como pionero que enseñó a estas personas a hacer estos techos, ¿podemos pasar a verlos? ¿Usted nos podría llevar a la casa? Sí, los vamos a ver. Los que ya están bastante adelantados, los vamos a ver. Ya ellos tienen plantas sembradas a medida que van haciendo la estructura. Un proyecto muy bien pensado y organizado, comenzando desde las medidas del espacio que tenía y luego qué semillas debía cultivar. Como nuestra isla es una bendecida gracias a nuestro clima y radiante sol, estos agricultores pueden recoger frutos varias veces al año, mientras que en otros países el cosecho es de solamente una vez por año. Detente, ¿sabías que al elegir plátanos frescos de Puerto Rico estás aportando a fortalecer nuestra agricultura y nuestra economía? Con $1 que consumes en plátanos, es $1 que se queda en nuestro país.